tipo y yo, pero el agua estaba crecida, pues anteriormente había una tormenta y su siervo, no sabía nadar. ¿Qué haces cuando tienes que cruzar un río y la presión de la corriente es muy fuerte y no sabes nadar? Pues lo que comúnmente en Chirripó pasa es que la persona que trata de cruzar se ahoga. De hecho, 3 meses anterior a eso, 2 personas se ahogaron y esos sí sabían nadar. ¿Qué haces cuando la tormenta está presente? Cuando las presiones de los vientos y la rapidez de las aguas pegan contra ti. ¿Cuál es la reacción tuya? Las tormentas pasan en todos lados y en todos tiempos. Comúnmente nosotros prestamos atención a los reportes meteorológicos, ¿verdad? Especialmente aquí en la ciudad de los vientos, en donde muchos vientos vienen y soplan y hay muchas tormentas. La idea es pues saber cuál es el porvenir, porque si conocemos cuándo la tormenta viene, entonces nosotros nos podemos preparar de acuerdo al reto que se viene. Pero ¿qué tal cuando la tormenta viene y nadie sabe que vendrá? Como comúnmente pasa. ¿Recuerdan ustedes la última vez que el meteorólogo estuvo equivocado cuando hizo sus predicciones del tiempo? ¿Alguna de ustedes recuerda cuando dijeron que iba a llover y no llovió? Cuando iba a caer nieve y no cayó. Ese es uno de mis problemas con el término el cambio climático. Porque ¿desde cuándo es el clima estable? Siempre anda cambiando. Las tormentas pasan en todos lados. En Costa Rica, en la ocasión aquella cuando intentaba cruzar yo el río. También acontece en México. Las tormentas vienen y soplan en todos los lados. Pasan aquí en Estados Unidos y también en Israel en el contexto de nuestro pasaje. Pero hay un contraste muy marcado entre las tormentas climáticas comunes y esta tormenta en particular. Uno de los contrastes es que esta tormenta tenía un propósito muy bien marcado. Y realmente la tormenta no era de viento y de olas, sino de incertidumbre. La reacción de los discípulos hacia esta. Y no era una tormenta distante para ellos, esta era una tormenta presente. Tampoco se podía predecir. La tecnología que hoy existe en aquella época no existía. Los discípulos no podían saber que la tormenta iba a llegar, pero aún así vino. En esta historia aparecen 3 escenarios. En primer lugar, nosotros encontramos a la multitud. La multitud acababa de ser satisfecha. Se le dio muchos panes. El mejor pan que ellos pudieran haber comido. Se le dio muchos pescados. El mejor pescado que ellos pudiesen haber comido. Y se le dio hasta que se saciaran, hasta que sobrara 12 canastas en total. La multitud está contenta, pero recuerdan que la razón por la cual el Señor multiplicó los panes y los peces es porque ya la hora era avanzada. Los discípulos dicen, despídelos para que puedan comer. Jesús entonces les da de comer, pero ya era tarde. La multitud entonces se despide, o más bien Jesús despide a la multitud, pues ellos nunca se saciaban de la presencia de Jesús, o por lo menos de lo que Jesús les ofrecía, o pensaban ellos que Él le ofrecía.
Jesús entonces despide a la multitud, ellos se van y esta es la primera escena. La segunda escena, nosotros tenemos a los discípulos. En esta ocasión Jesús, mientras despide a la multitud, le dice que se vayan adelante en el lago o el mar, hacia la otra ribera, la ribera oriental, hacia el este, hacia la ciudad de Betsaida. Betsaida no era una región judía, más bien gentil. Las personas ahí no temían a Dios, no conocían de la palabra de Dios como los judíos en Jerusalén o en el área de Galilea las conocían. Los discípulos se van adelante. Y esta es la segunda escena. En la tercera, la primera tenemos a Jesús. En la segunda tenemos la primera tenemos a la multitud, la segunda a los discípulos y en la tercera tenemos a Jesús. Y lo que Jesús hace es que comienza a orar. Y la oración de Jesús se alargó. Se alargó hasta la tercera vigilia. Gracias, hermano. La tercera vigilia. Los romanos dividían el día en 4 vigilias, durante el día o la noche. En el caso de la noche, 4 vigilias de 3 horas cada uno, comenzando a las 6, terminando a las 6. En esta ocasión está entonces, este evento acontece de entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Jesús pasó casi toda la noche orando. A propósito, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó toda la noche orando? Nunca, dice alguien. Toda la noche es mucho tiempo orando, ¿verdad? Muchos de nosotros oramos y la oración nuestra que pensamos que dura toda la noche realmente duró 5 minutos. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Jesús tenía mucho que compartir con el Padre. No es que nosotros tengamos menos, de hecho, nosotros tenemos más que compartir que con el Padre que Jesús mismo. Pues la relación tal vez no es tan cercana como la que él tenía, pero deseamos y queremos que sea tan cercana como la que él tenía o tiene. Jesús pasa toda la noche orando y después a la distancia mira que los discípulos están batallando contra las olas. Están batallando por su vida nuevamente. ¿Recuerdan ustedes en aquella ocasión en la cual Jesús también estaba en la barca junto con ellos y Jesús se duerme y la gente le dice: Señor, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús calma la tempestad. Eso aconteció en el mismo libro de Marcos, ¿se acuerdan? Nuevamente los expertos en navegación, recuerdan que la gran mayoría de ellos eran pescadores y pescaban en este lago, en el mar de Galilea, ¿no? Los expertos nuevamente están batallando por su vida en un terreno conocido. Jesús lo ve a la distancia. Los ve a la distancia. Los discípulos en nuestra historia son personas que están batallando por su vida, pero a la vez están petrificados de miedo. Un temor grande que tenían. Puesto que cuando Jesús los ve, y esto obviamente muestra la divinidad de Jesús, la distancia de entre donde Jesús se encontraba hasta donde se encontraba la barca era por ahí de 7 millas, ¿ok? Y es difícil ver un objeto a 7 millas. No solo eso, si también notas que hay una tormenta y que el libro de Mateo nos presenta que las olas eran grandes y batallaban contra las olas, y en este caso el viento en Marcos dice que les era contrario, la visibilidad sería prácticamente 0. Jesús, como Dios, ve la tormenta en la cual se encuentran sus discípulos y va hacia ello. Curioso, ¿no? Que Jesús va hacia donde se encuentra la tormenta, porque lo que nosotros normalmente hiciéramos es que nos alejamos de las tormentas, ¿verdad? Queremos estar fuera, lejos de ella, ausentes de las tormentas, pero Jesús va hacia donde está la tormenta porque sus discípulos ahí se encuentran. Pero esta tormenta, mis hermanos, no es una tormenta común. Es una tormenta que produce un gran miedo
pero que también es una tormenta intencional. Produce gran miedo. Y hoy esto no ha de sorprendernos porque eso es un resultado normal de las tormentas. Las tormentas producen miedo. Aunque hay muchas personas que les encantan el ruido de las lluvias y el sonar del viento y las nubes cuando hay tormentas e incluso se deleitan en los rayos. ¿Algunos de ustedes son así? Sí, hay muchas personas que le encantan ver las tormentas, pero una cosa es, como dice el dicho, no es la misma cosa tirar la bola que verla venir. Si la ves venir, tal vez te pegue, y si te pega, duele, ¿verdad? Y si no me crees, díselo a mi padrastro, a él le dieron él juega pelota y le dieron un pelotazo en los ojos. Y tuvieron que darles unas cuantas puntos en los ojos, ¿no? No es lo mismo. Y aunque te guste la tormenta, si te encuentras en medio de ella, vas a tener miedo, vas a tener temor. Incluso los cazas tornados no quieren estar en un tornado. Solamente quieren verlos desde lejito. Les gustaría acercarse, pero saben que si muchos se acercan mucho, pues hay mucho peligro. Por lo tanto, no lo hacen, lo ven, pero de lejito. Las tormentas producen temor, ese sentimiento que surge cuando nosotros entendemos que estamos en peligro. Ese sentimiento, el temor, cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control de la situación, tenemos miedo, temor de lo desconocido. Cuando las tormentas se vienen, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar y por lo tanto nos sentimos inseguros. Cuando las tormentas se vienen y nosotros sabemos que viene, hay pánico. Y cuando nos encontramos en medio de la tormenta, muchos de nosotros tenemos pánico. Algunos actúan con rapidez y su juicio no es muy bueno. La mayoría de errores se cometen en medio de las presiones de las tormentas. Algunas decisiones tomadas incluso son irracionales. Pero en medio de las tormentas la Biblia tiene un mensaje, hermanos, y el mensaje es: no temas. No temas. Versículo 50. Porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temas. Cuando estamos en el medio de la tormenta, lo que el Señor nos dice, el mensaje divino, mis hermanos, es: no temas. Si le dices a alguien no temas, es porque hay una razón para temer, ¿verdad? Hey, soy yo. Si de repente escuchas a alguien mientras estás acostado en la cama, te levantas y posiblemente agarres un bate, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene un bate por ahí al lado de la cama? Agarras el bate y comienzas a ver. ¿Por qué? Porque hay algo desconocido. Será un ladrón. ¿Qué maleante entró en mi casa? El temor se apodera de ti por lo desconocido y quieres actuar. Alguien escuchas una voz que dice: no temas, soy yo, tu mamá. Y todo cambia, ¿no? Ok, ya no hay reto alguno, no hay peligro, es alguien que me ama, no viene a dañarme, sino a bendecirme. Por lo tanto, el temor, el miedo, la incertidumbre y el peligro se van. El mensaje divino cuando nos encontramos en medio de la tormenta, mis hermanos, es: no temas. Porque las tormentas siempre han venido, no es algo único de Israel. Aquí en la ciudad de los vientos también hay
tormentas. Y cada vez que hay tormentas, el Señor sigue diciendo, no temas, no temas. Fue el mensaje de nuestro Salvador a José cuando se le apareció el ángel y le informó que el embarazo de su prometida María era por causa de la obra del Espíritu Santo en su cuerpo. No temas. Mateo 1:20. No temas. También fue el mensaje del ángel Gabriel a María cuando se le aparece y se da cuenta María de que está embarazada. El ángel le dice, eso es por obra del Espíritu Santo. No temas. Pero no temas a qué, le dice el ángel a José. No temas en aceptar a María como tu esposa. Ella no te ha sido infiel. No temas a qué, le dice el ángel a María. No temas del posible peligro, pues la vida de ella estaba en peligro. Lo que la gente iba a asumir es que ella había sido infiel y por causa de la infidelidad ella quedó embarazada. La penalidad de la infidelidad de esta naturaleza en la Biblia era la muerte. El ángel le dice, no temas. Y no temas, sigue diciendo el mensaje de nuestro Señor en este caso. A aquellos discípulos que se encontraban en medio de la tormenta, y no temas. Es también el mensaje de nuestro Salvador a nosotros cuando nos encontramos en la tormenta. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, no temas. Yo he vencido al mundo. Es fácil decir no temas cuando la tormenta se viene, pero qué difícil es no temer cuando el peligro está presente, ¿no? El peligro era muy real para los discípulos en esta ocasión. Ellos estaban a punto de morir. Las olas eran grandes, dice Mateo. Marcos dice, los vientos les eran contrarios y los discípulos remaban tratando de salvarse, pues entendían su vida se encontraba en peligro. Pero hay una gran verdad sobre las tormentas que nosotros debemos de entender, mis hermanos, y es esta. Dios fue quien proveyó la tormenta. ¿Sabían ustedes? Dios fue quien proveyó la tormenta. Sin esa tormenta, los discípulos no hubieran sido iguales. Si la tormenta no hubiera acontecido, nosotros no la estuviéramos leyendo en esta ocasión. No hubiéramos sido edificados por el mensaje de Dios. Esa tormenta era necesaria para el crecimiento de los discípulos y para que ellos reconocieran quién realmente era su maestro, el Mesías. No una persona común, sino el enviado mismo de Dios, el ungido para salvar al mundo, Dios mismo. Dios envía las tormentas, hermanos. ¿Acaso quién permitió la tormenta aquella en el libro de Job, en la vida de Job? Pues Dios. Dios permite que ciertas tormentas vengan porque es a través de esas tormentas que nosotros crecemos. El crecimiento espiritual de un hombre intachable como Job fue gigantesco después de atravesar la tormenta. ¿Y qué tormenta? ¿Qué tormenta? Pero Job no fue igual. Después de la tormenta, las bendiciones fueron enormes. Amén. La Biblia dice que de todo lo que tenía era doble. Y encima de eso le pones el encuentro personal con Dios que tuvo. Las conversaciones audibles con Dios vinieron como resultado de la tormenta que Job pasó. Las tormentas, mis hermanos, vinieron en la vida de Pablo. El Señor mismo le dijo a Pablo, durante su conversión, descrita en el libro de Hechos, de que él lo había escogido para testificar a reyes. Y describe a Ananías, el hombre aquel que oró y el Señor le quitó el impedimento en la vista,
que Él lo había escogido para sufrir por su causa. ¿Recuerdan eso, hermanos? Para sufrir por su causa. Esto me parece a mí como que tormentas iban a venir en la vida del apóstol Pablo, tormentas permitidas por Dios para el crecimiento de Pablo y la expansión de su reino. Fue por causa de las tormentas que el apóstol Pablo fue capaz de presentarse ante dignatarios, reyes e incluso el César mismo, y predicó el evangelio al punto tal de que familiares del mismo César llegaron a conocer a Cristo por la obra de Pablo. Eso lo encontramos en el libro de Filipenses. ¿Oyeron eso? Por causa de las tormentas en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuáles tormentas? Sentenciado a muerte, obviamente. Encarcelado por años. Latigazos bastantes. Naufragios 3. Apedreado al punto de muerte. Hambruna, frío y sed. Pero esas tormentas eran necesarias en primer lugar para las Escrituras. Solamente desde prisión Pablo pudo escribir tanto, pues estaba tan ocupado en la predicación. Su encarcelamiento le permitió estar presente en juicios ante dignatarios a quienes les predicó y recibieron el evangelio. Dios permitió la tormenta en el caso de Job. Dios permitió la tormenta en el caso de Pablo. Dios permite que las tormentas vengan, mis hermanos, porque es a través de las tormentas que buscamos al Señor. Buscamos sus rostros y el Señor se hace presente como Dios en medio de las tormentas. Pero hay una gran verdad que acontece, mis hermanos, tomando este punto de Marcos, y es que cuando Jesús se encuentra presente en medio de las tormentas, Él se da a conocer como Dios. La tormenta aquella cuando los discípulos estaban a punto de morir y Jesús estaba durmiendo. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús le dice a la tormenta, calla, enmudece, y así aconteció? ¿Recuerdan? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues Él es Dios, es la respuesta. Pues yo puedo decirle lo que yo quiera al mar y el mar no me hace caso. Pudiera yo decir que se haga una tormenta y no pasa nada, o que cese la tormenta y tampoco pasa nada. Pues mi poder inexistente sobre ella. Solo Dios puede decirle al mar, calla, enmudece, y así acontece. Y en el libro de Mateo, la Biblia dice en cuanto a nuestra historia, que cuando ellos notan que Jesús se le acerca caminando por el agua, dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios. Porque cuando nosotros nos encontramos en tormenta, así como los discípulos, el Señor se acerca, ¿recuerdan? Y hace sentir su presencia y se da a conocer como Dios. Se da a conocer como Dios en medio de la tormenta. Se da a conocer como Dios. Mentalmente nosotros entendemos eso, pero el resto de nuestro ser carece de entendimiento al respecto por la magnitud de la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Este ser que habla y las cosas surgen, que crea árboles, agua, presión atmosférica, el cielo, planetas, con simplemente hablar. ¿Entiendes eso? Dios, que crea un sistema natural a la perfección. ¿Entiendes eso?
Dios que tiene un plan perfecto. Como seres imperfectos que somos, no podemos entender eso, pero una cosa sí podemos entender, que Él es un ser supremo y nosotros realmente podemos captar esa verdad únicamente cuando nos encontramos en las tormentas. Únicamente cuando nos encontramos en las tormentas. Y quiero probar este punto. Algunos de ustedes, mis hermanos, prácticamente creció en la iglesia. Okay. Si este es tu caso, posiblemente ir a la iglesia era simplemente lo común, lo que se hacía, ¿no? Lo que mi familia hacía. Pero llegó un momento en donde hubo una crisis, ¿recuerdas? Y fue en medio de esa crisis que decidiste adueñarte de la fe. Ya la fe no es la fe de mis padres. Mi fe. Siempre pasa cuando hubo una crisis. Cuando el Señor realmente te tocó y te diste cuenta, carambas, yo no soy lo que yo pensaba ser. Caramba, si yo no me acerco al Señor, me voy al infierno. Caramba, mi alejamiento con Dios es tal, aunque yo voy a la iglesia y la gente piensa que realmente soy fiel, yo sé mejor, yo conozco bien las cosas y necesito de Cristo. Es en medio de las tormentas que el ser humano se acerca al Señor. Estadísticamente hablando, la mayoría de personas que vienen a la iglesia por crisis personales. ¿Se han dado cuenta? Y usted puede analizar su vida y se dará cuenta que así es. Salió de la cárcel, o su hijo, un ser muy cercano, salió de la cárcel. Se acaba de casar o de divorciar. Se acaba de unir o de desunir. Le nació un hijo o lo opuesto. Cuando hay asuntos, circunstancias trágicas, la gente usualmente, o casi siempre, busca de Dios. Y saben una cosa, Jesús dijo, el que busca encuentra. Amén. Y si buscas de Dios, el Señor se hará presente incluso en los momentos de crisis. A nadie le gustan las tormentas, pues ellas soplan y soplan duro. Cuando el viento viene, a veces siente que te va a tumbar y muchos de nosotros entendemos eso por experiencia, incluso ahora. Muchos de nosotros estamos pasando por tormentas en esta ocasión. Nuestra pareja no se siente bien. Nuestro hijo se ha alejado de Dios. El trabajo lo acaba de perder o lo perdió alguien a quien usted ama. Sus niños no le hacen caso o están enfermos. Tu ser querido no está contigo aunque lo desearas. Tu salud no está tan buena como quieres. Pero saben, hermanos, que cuando los discípulos estaban en medio del mar, en medio de la tormenta, el Señor se le acercó y subió a la barca junto con ellos. Y cuando la presencia de Cristo se hizo sentir, hubo paz. Hubo paz. El Señor nunca ha prometido que no vamos a estar sin tormentas. Pero Él sí ha prometido su presencia. Por eso Él va. Y Él sí ha prometido paz. Amén. Paz. Paz. En medio de la tormenta. Y son las tormentas que nos permiten dar pasos de fe. En la historia de nuestra paralela en el libro de Mateo, Pedro, de presumido, le dice, Señor, ok, entonces déjame que yo vaya a ti. Y él se sale y comienza a caminar en el agua. Y cuando quita su mirada del Señor se comienza a hundir. Pero él caminó. ¿Se dieron cuenta? Él caminó.
Porque mientras siempre y cuando su mirada estaba puesta en el Señor, pudo hacer lo impensable. ¿De dónde voy yo a sacar las fuerzas para atravesar la tormenta que estoy pasando en el presente? Los ánimos. Oye, ya casi se me van. La esperanza. Aunque la Biblia dice que no avergüenza, pero ya se me está yendo. Y en la tormenta, el Señor ofrece su presencia. Ofrece su paz y te invita a dar pasos de fe. Amén. La gloria le damos a Dios porque hay crecimiento en las tormentas, pues es en ellas que Él se demuestra ser Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por tormentas, así como los discípulos en nuestra historia, pero así como en nuestra historia el Señor se presentó, el Señor está presente en nuestras vidas, hermanos. Y el Señor nos invita a que demos el paso de fe, que nos permitirá atravesarlas con paz. No temáis, le dijo el Señor Jesús. Mientras estaba yo junto a mis amigos al lado del río Chirripó, pensaba yo en el Señor, porque 3 meses anterior 2 personas murieron tratando de cruzar el río. Y sin miedo alguno confié en el Señor de que me iba a permitir ir al otro lado. Y así fue. Por la misericordia de Dios todavía tengo vida. Y de igual manera el Señor te invita a ti hoy a que abraces su paz por fe en Él en medio de la tormenta. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A ti te invito, mi hermano, mi hermana, a que tengas ánimo, pues yo sé de tu tormenta. No tanto como tú, pero yo sé lo que atraviesas, o por lo menos muchos de ustedes. Pero hay paz en el Señor, amén. Amén. Hay paz en el Señor. Hay paz porque hay fe, porque el Señor está presente. Y aunque el viento sople y la tierra tiemble, en Cristo estamos firmes en medio de las tormentas, pues en medio de las tormentas Él está con nosotros. Pongámonos en pie, mis hermanos, y abracemos la presencia del Salvador. Aceptemos su paz y con una perspectiva diferente hoy enfrentemos nuestras tormentas. Tomemos esa decisión mientras cantamos, hermanos.